Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto, como siempre, venir. Hoy vamos a hablar un poquitito de estudios contrastados de la vía urinaria, si bien es medio ya una leyenda en lo que es respecto a la radiología digital. Pero vamos a hablar de la pilografía, urograma excretor, que se menciona así. Vamos a arrancar con primer pregunta. ¿Qué les parece? Si alguna vez vieron alguna placa radiográfica ya de un estudio, un urograma excretor. Como pueden ver, van a ver las sombras renales, la excreción de la vía urinaria, la vejiga, todo con el contraste, obviamente en la fase excretora. Vamos a las preguntas. ¿Qué podemos estudiar mediante la realización de un urograma excretor intravenoso? ¿Qué les parece que podemos estudiar? ¿Comprobar el funcionamiento normal de los riñones? Primera pregunta. Buscar variantes anatómicas, anomalías congénitas. Comprobar el curso de los uréteres, obstrucciones ureterales. Evaluar tumores de la vía urinaria. O todas las opciones son correctas. Bueno, todas las opciones. La clásica, si hay todas, mejor. Bien, perfecto, muy bien. Todas las opciones son correctas. Podemos evaluar todo lo que dijimos. Funcionamiento de los riñones, anomalías congénitas, anatómicas, comprobar el curso de los uréteres, obviamente, y podemos llegar a ver tumores de la vía urinaria. Era la respuesta correcta. Bueno, ¿qué debemos valorar? Como vimos en la primera imagen, vamos a evaluar la silueta renal, ustedes lo pueden ver en una placa sin contraste, una placa basal, la silueta renal. Podemos ver los grupos caliciales en el urograma excretor, cálices mayores, cálices menores, pelvis renal, el trayecto de los uréteres, que no es obligatorio verlo de forma completa, obviamente por los movimientos peristálticos o hasta cruces vasculares, y la excreción en la vejiga. Ahora bien, el urograma, un poquito de lo que es el estudio, ¿no? Es un examen radiológico que nos permite el estudio del aparato urinario mediante la realización de radiografías seriadas, tras la administración de contraste intravenoso. Aunque al principio era el gol estándar, la prueba de elección, de valoración, durante mucho tiempo, para determinadas patologías, por su baja dosis de radiación, era muy accesible en todos los centros de diagnósticos, clínicas, que podíamos estudiar causa de hematuria, malformaciones congénitas, hoy es prácticamente sustituido en gran parte por el procedimiento que es la tomografía, que primero, obviamente, por la baja dosis, el urograma excretor alcanza los 3 milisievert de dosis y la tomografía de baja dosis 1,5, o sea, damos menos radiación en cuanto respecta a ese tema, pero el riesgo-beneficio también de la tomografía sin contraste era mayor, obviamente, que un urograma excretor con contraste, por los riesgos de tener reacciones adversas y demás. Y ya la tomografía sin contraste daba mejor diagnóstico, obviamente, que el urograma. Pero bueno, la preparación del paciente, para que sepan, un ayuno de 5 horas, no es necesario tomar laxante, esto es por el peritalismo, el aire que se atraviesa obviamente en la placa radiográfica, nivel de creatinina sérica, como todos los estudios contrastados con iodo, y el historial del paciente ante cualquier alergia conocida o a medicamentos. Esto es importante porque mandamos a hacer un estudio con contraste endovenoso y no sabemos los antecedentes. Y obviamente el grupo que haga el estudio tiene que tener medicamentos de emergencia o un equipo de emergencia para afrontar el riesgo. ¿Cómo es la técnica? Bueno, primero se hace una placa basal sin contraste y luego, obviamente, se inyecta contraste endovenoso, hidrosoluble, se prefiere no iónico, que hoy prácticamente es no iónico, varía según el peso del paciente y es de 1,5 mililitros por kilo de peso. El contraste se instila a velocidad rápida, o sea, en bolo, tenemos que inyectar con la jeringa, hasta
en 30 a 40 segundos antes de la fase, lo que usted conoce en tomografía como arterial, entre arterial y venosa. Luego se saca la primera placa radiográfica del abdomen, entre los 10 y 14 segundos distilar el bolo, y se utiliza, lo que vamos a ver es el parénquima renal, el contorno de las masas renales. Luego hacemos una película de los 1 y 2 a los 2 minutos y hacemos la fase nefrográfica, y de ahí en adelante la fase excretora, o sea, todo lo que es la excreción hasta llegar a la vejiga. Vamos haciendo películas de a 2 minutos, 5 minutos y 10 minutos. Hasta tener una vejiga llena, repleta, y hacer luego de esa vejiga llena el postmiccional. ¿Podemos utilizar compresión para realizar el estudio? Sí, para comprimir y ver el pasaje por los uréteres, pero está contraindicada si el paciente tuvo trauma renal, postoperatorio abdominal, una masa abdominal o un aneurisma aórtico abdominal. Placa basal, vamos a la primera imagen, que es lo que queremos ver. Como ven, contorno de las siluetas renales, esto es sin contraste, ustedes lo pueden ver cuando piden una placa de abdomen. El derecho está siempre un poquitito por debajo que el izquierdo. Tenemos la silueta del hígado, la silueta del vaso, silueta renal izquierda, silueta renal derecha, por fuera del psoas. ¿Ven la sombra del psoas? Podemos ver la sombra de la vejiga, dependiendo si está completa o no. Y empezamos con la fase nefrográfica. Esta fase donde, después del bolo, vemos toda la silueta renal, que no está excretando todavía, está en la fase de que el parénquima renal se llena con contraste. Podemos evaluar en esta fase un efecto de masa que sea extrínseco o intrínseco, que en esa zona no haya realce de contraste. Ahora vemos la parte del urograma, la parte excretora, a los 5 minutos, o puede ser un poquitito antes, obviamente, a los 2 minutos, la fase donde empieza a excretar por los cálices mayores, cálices menores y parte de la pelvis renal. A los 10 minutos ya vemos la fase excretora entre pelvis renal y uréteres, en todo su trayecto o a medida que va pasando el contraste y va a ir llenando la vejiga, como ven acá abajo. Este puede ser un urograma excretor con boca abajo para hacer compresión sobre el abdomen y ver la totalidad de los uréteres, o por compresión que hagamos nosotros sobre el abdomen para hacer como un reflujo, como hacer más presión en sentido proximal y valorar bien toda la área de excreción que son de los cálices mayores, menores, pelvis renal y de vuelta, uréteres. Ahora bien, podemos hacer incidencias oblicuas para ver desembocadura. Fíjense en esta oblicua, la desembocadura del uréter. No sé si se ve muy bien o no. Todo el trayecto del uréter y la desembocadura en la vejiga. Por último, vamos a hacer vejiga llena, que podemos ver también parte de los uréteres, y la postmiccional. Eso es toda la seriada del urograma excretor. Ahora bien, vamos con la pregunta número 2. Les dejo la imagen un ratito, bueno, les dejé la flecha, ¿no? ¿Qué es lo que estoy preguntando? Ya vamos ahí específico, que queremos saber qué es. Para que vean la importancia de la basal, ¿no? ¿A qué nos vamos a ver? Bueno, ¿qué puede corresponder la calcificación en la placa basal? Litiasis renal derecha, calcificaciones ganglionares, litiasis vesicular o quistes renales calcificados. Bien, vieron, saben mucho más que yo. A ver. Litiasis renal derecha, calcificaciones ganglionares, litiasis vesicular, quistes renales. Bueno, ahí estuvo, pensé que lo había puesto al revés. Bueno, ¿cuál era la respuesta? Litiasis vesicular. Por eso yo les dije al principio, siempre las preguntas son capciosas. Ustedes lo ven más que yo. Bueno, si bien en la ecografía, obviamente, el core estando para ver la vesícula, fíjense que estas calcificaciones están en la zona del lecho vesicular. Obviamente se interpuso con la sombra renal,
Pero bueno, habría que ver qué tipo de calcificaciones son, si son calcificaciones groseras, con imágenes, que la radiolucidez central, que son cálculos de componente mixto. ¿Mm? Vamos de vuelta a la placa basal. Entonces, ¿qué podemos ver en la placa basal? Podemos ver muchas calcificaciones. Entonces, cuando uno va a pedir litiasis, puede ser que sea litiasis renal o calcificaciones que se interponen en una sola imagen, ¿no? Entonces, podemos ver adrenal calcificada, esto lo vamos a distinguir, fíjense como la forma de gorro frígido, lo que está por encima de la silueta renal, también lo tiene en la de izquierda. Calcificaciones ganglionares o un aneurisma de aorta con la calcificación y que tapa la sombra renal, si bien la imagen es bastante fea, pero podemos encontrar muchas cosas que estén por delante, muy pocas por detrás prácticamente, porque están en el retroperitoneo, pero también pueden ser calcificaciones. Calcificación tumoral, un tumor que tenía calcificaciones, no lo vamos a distinguir, por eso yo lo que digo, tomografía ya sin contraste hace desaparecer el urograma, pero aorta calcificada, toda la aorta calcificada, perdón, ¿eh? Las ilíacas y femorales, toda esta calcificación se puede interponer, pero no obviamente en la sombra renal, pero sí en el trayecto de los uréteres. No se olviden que tenemos que ver el trayecto uréter hasta la vejiga. Calcificación abdominales. Bueno, cálculos en la vesícula. Fíjese, este es más fácil, tiene el área radiolúcida central, son de componente mixto, son más redondeados, están apilados. Por lo general, nosotros vamos a inferir de que son cálculos de la vesícula vesicular. Pero se interpone con la sombra renal. Bien, otro ganglio calcificado, fíjense, ¿dónde? En el trayecto del uréter. Los famosos flebolitos, ustedes lo verán en los informes o en las placas, flebolito en pelvis menor todo el tiempo, difícil de distinguir si está dentro de la vejiga, porque fíjense, miren, la vejiga está acá y los cálculos los tengo acá. Si alguno está en la desembocadura del uréter, puede ser de difícil diagnóstico por una placa, obviamente, ¿no? Ovarios calcificados, también se interponen, obviamente, en el trayecto. Con un urograma, obviamente, pasaría por el costado o se interpondría, tampoco lo podemos ver. Calcificaciones renales, que no, en todas las anteriores no eran renales, esta sí, litiasis coraliforme. Si ustedes se encuentran con esto, es litiasis de pelvis, cálices, se llama litiasis coraliforme. Esta es renal. O nefrocalcinosis, también calcificaciones dentro del parénquima renal. Y no necesariamente tiene que ser litiasis. Ahora, nosotros podemos tener varios motivos. Indicaciones de hacer el urograma excretor, bueno, cólico renoureteral, hematuria, ectasia pielocalicial en ecografía, respuesta a la litrotricia, vamos a pedir un urograma, infecciones recurrentes. Ahora, ¿cuáles pueden ser los motivos de todas estas causas? También puede ser una hiperplasia prostática, puede tener tumor. Litiasis es la más frecuente de todas. Estenosis pieloureteral, cruces vasculares, todas estas causas pueden pedirse para hacer un urograma excretor, pero el mayor es la litiasis. La sensibilidad del 85%, especificidad del 90%, obviamente es lo que yo les decía. La tomografía ya es el 100%, pero tenemos que tener un tomógrafo como para pedir el estudio y que nos saque de esta duda. La imagen de alta densidad, bueno, en la localización teórica de la vía urinaria, esta litiasis que tiene que estar en proyección de la vía urinaria, y si tengo dificultades, bueno, puedo ver defecto de represión, que puede ser radiolúcida, puede ser que haya un espasmo de uréter, edema a nivel del meato. Lo importante de la calcificación que se tiene que informar o que ustedes tienen que ver es la localización, el tamaño, la forma del cálculo, si es posible para el urólogo, porque va a depender del tratamiento, no solo para esto, sino para la tomografía también, estos puntos importantes. Bueno, y si causa obstructiva, no obstructiva, y qué condiciones que pueden llegar a dificultar la expulsión, por ejemplo, una estenosis pielo-ureteral. Pregunta 3. Sigo con la flecha de ayuda. Este ya es el urograma. Ya saben cómo es el urograma, ya saben las fases.
Ya pueden interpretar qué está pasando en este urograma. Mírenlo bien. ¿Vamos con la pregunta? Bueno, ¿qué podemos interpretar de ese urograma? Litiasis ureteral con ectasia proximal, nefrocalcinosis, hidronefrosis, grado, y acá se ha cortado, grado 2, o ureterocele. Bien, ahora sí. Litiasis ureteral con ectasia proximal. ¿Se acuerdan de la flechita? De ahí ya había una ectasia. Es la pregunta A. Muy bien. ¿Y qué es lo que estábamos viendo? Un cálculo que, si bien no es tan fácil de distinguir, esta era la placa basal. Está bien, no se la mostré antes, pero acá estaba el cálculo. En el trayecto del uréter. Es difícil ver los cálculos en la placa, pero bueno, hay que tomarse su tiempo. Hay que tener un poquito de vista para interpretar por dónde va el uréter. Y la ectasia, obviamente, hizo el urograma excretor, estaba dilatado todo el uréter, pelvis y cálices dilatados. Y le diría que cálices menores también, entonces sería casi un grado 3. Después lo vamos a ver esto. Importante, la placa basal. Otro paciente, pelvis renal, cálculo en la pelvis renal izquierda. Esta es la placa basal. Se hizo un urograma excretor y excretaba. Tenía el cálculo en la pelvis y excretaba, vimos todo el trayecto de ambos uréteres hacia la vejiga. O sea, no era obstructiva porque no teníamos dilatación proximal, pero tenía una gran calcificación en la pelvis renal. Ya con la placa basal lo habíamos visto. Había que ver la función renal y de excreción. La litiasis es esta densidad, esta imagen cálcica que vemos acá. Lo que pasa es que es más difícil de valorar una vez que yo tengo el contraste, por eso la placa basal. Y la dilatación en sentido proximal. Hidronefrosis grado 3, dilatación de la pelvis renal, de los cálices, prácticamente indistinguible, y habría que evaluar, obviamente, si hay ya compromiso de la cortical, como para decir que hay un grado 4, y bueno, y toda su clínica, ¿no? Seguramente. Pregunta 4. Ya saben de dilataciones, saben ver algo de calcio, si lo ven, puede ser que no haya. Estamos sombra renal, uréter, cálices, fase urográfica. Bueno, ¿vamos a la pregunta? ¿Ya identificaron la patología? Algo raro. Esta vez no puse flecha. Bueno, litiasis ureteral. ¿La vieron? B, estenosis pielo-ureteral con hidronefrosis. Necrosis papilar o un megauréter. Pielo-ureteral es pelvis renal, salida del uréter, hidronefrosis y la dilatación, y el megauréter como último, el D. Pueden hacerme preguntas y vamos con la 30 segundos. No puedo volver la imagen atrás, pero bueno. Estenosis pielo-ureteral con hidronefrosis. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ya están diagnosticando por imagen. Bueno, ¿qué es la estenosis? Creo que, no sé si había uno previo. No, no lo puedo hacer previo. Pero la imagen, esta es la estenosis. No veo cálculo, esta es la estenosis. Esta es la dilatación de la pelvis y acá había una estenosis. Después pasa el contraste y sigue su uréter. Bien, ¿qué es la estenosis de la unión pielo-ureteral?
Es una malformación relativamente frecuente. Se puede mantener asintomática u oligoasintomática y aparecer en cualquier edad, para que sepan. Tiene una predominancia leve en hombres y en riñón izquierdo, pero puede ser bilateral en un 20%. Puede ser causa intrínseca, propia del uréter, de la musculatura, extrínseca, por compresión, o funcional. La obstrucción a nivel de la piel ureteral condiciona una hiperpresión, dificultad del vaciamiento pélvico, y se traduce con dilatación de cálices, pelvis renal, con atrofia del parénquima renal y escasa represión del uréter a posteriori, o sea, el signo que se llama del globo y la cuerda, para ponerle nombre. El urograma del examen de elección, en ese momento, muchos de los casos para ser completado hacían pielografía retrógrada para ver el resto del uréter, si podían ver todo el trayecto del uréter, y toda la extensión, porque se podía asociar a patología también de uréter y de la unión vésico-ureteral. No solo en esta localización, sino vésico-ureteral. Estenosis bilateral, fíjense, signo del globo y la cuerda, dilatación de la pelvis renal y vemos la cuerdita que sería la parte no estenótica del uréter, ¿no? Pregunta 5. A esta altura ya sabemos qué riñón, de qué lado tengo la patología, o me molesta. Yo se los marco un poquito. Pelvis, cálices, uréter en toda su extensión, vejiga, y hasta ahí llegamos. Bien. Pregunta. Masa renal, hidroureteronefrosis, necrosis papilar o megauréter. Y arrancamos. No sé por qué aparece necrosis papilar. Ah, pensé que hidroureteronefrosis. Bueno, hidroureteronefrosis. No sé qué ha pasado en el slide, pero me sorprendí yo también. No, anduvieron bien, hidroureteronefrosis. Hay una hidronefrosis. Bien, fíjense, la fase pielográfica, cuando tenemos la excreción, vamos a ver normalmente los cálices, cálices menores, mayores, la pelvis, y en este paciente se fue llenando, fíjense la diferencia que hay entre un riñón y otro, lo que tarda, porque este está excretando, está teniendo mucha dificultad para poder excretar, ya hay un compromiso de la parte medular, de la excreción. Esta dilatación fue comprimiendo, perdiendo la parte medular y cortical que hace que el riñón no pueda excretar y tarda un montón. Quizás esta placa termina de excretar todo el riñón derecho y recién podemos llegar a pintar a las 4 horas. Fíjense que a las 4 horas recién estaba pintando toda esta excreción y iba por acá. Imagínense que el que está haciendo este estudio está esperando, no va a ver nunca más el uréter, ¿no? Porque se queda en todo este globo dilatado de la vía prácticamente intrarrenal de pelvis y cálices. Entonces, y lo bueno ver el contralateral, por si no nos damos cuenta y nos parece algo raro, siempre tenemos la otra mitad del cuerpo que nos salva. Bien, entonces, ¿qué es la hidroureteronefrosis? La dilatación de la vía urinaria causada por aumento de la presión de retorno al obstruirse el flujo de una causa que puede ser obstructiva mecánica o funcional, de origen intrínseco o extrínseco también. El urograma, bueno, la placa en prono puede ayudar a descartar la hidronefrosis no obstructiva, porque yo le pongo presión y esa presión le gana a la presión que tengo adentro por la dilatación y pasa contraste al sector distal no obstructivo y lo puedo pintar y ver que no hay nada que obstruya intrínsecamente. Su importancia viene determinada por los cambios fisiopatológicos que origina el parénquima con la consiguiente pérdida de la función renal. Esto es lo que tenemos que nosotros
estar obviamente en alerta, y ustedes con la clínica seguramente van a llegar mucho antes que en estos estudios. El límite entre 60 y 70 días, y seguramente me equivoque, pero representa para algún autor el tiempo máximo de capacidad para recuperar la función posterior antes de evolucionar a la atrofia renal, causada por esta hidronefrosis. La dilatación es variable y depende con el tiempo de la evolución. Los grados moderados severos se pueden apreciar ya un nefrograma totalmente distorsionado con el sistema pielocalicial dilatado. Es lo que yo le decía anteriormente en la imagen anterior. Está distorsionado el tiempo de excreción o no hay excreción directamente. Cuando no hay, se atrofió el riñón. Bien, causas más frecuentes, obstructivas y litiásicas, pero puede ser tumores, estenosis pieloureteral u otras. Los grados, grado 1, dilatación pélvica. Esta es la dilatación pélvica. Grado 2, dilatación pielocalicial. Fíjense, si se ve bien, pelvis, cálices, pero estos cálices menores todavía tengo la concavidad. Hasta ahí llegamos grado 2. Grado 3, ¿qué es lo que sucede? Se hacen convexos, ya hay más dilatación, más presión y se deforman los cálices menores. Estamos en un grado 3 y supuestamente el grado 4 es el 3, pero ya con la atrofia de la cortical. Difícil de valorar, obviamente, en el urograma, pero acuérdense que ya cuando no excreta tenemos la fase nefrográfica persistente, que es la que podríamos inferir que hay una atrofia renal. Todo esto con la tomografía se hace muchísimo más fácil. Complicaciones de esta dilatación, bueno, necrosis papilar, la atrofia del riñón y un urinoma, que es la ruptura de la vía urinaria, causando una peritonitis con la extravasación de orina hacia el retroperitoneo. Y muy dolorosa, obviamente. Pasamos a un esquema donde tenemos normal, como ya lo saben observar bien, pelvis, pelvis menor, el uréter, cálices menores, dilatación grado 1, si bien es bífido, hay una dilatación, grado 2 con cálices dilatados, grado 3, fíjense que ya son muñones, toda la dilatación del cáliz, esto ya es un grado severo, y grado 4 toda la deformidad, como que vimos en el caso anterior, y me animo a decir que acá había una litiasis que era por causa obstructiva. O sea, ya sabemos clasificarlo en el urograma, ¿no? Pero también lo podemos decir en la tomografía, cuando vemos este tipo de lesión, lo que sí vamos a ver quizás es la causa. Bien, anulación de la función excretora del riñón. Esta es la imagen donde en la fase nefrográfica tiene la permanencia debido a la gran hidronefrosis. Fíjense que este ya está excretando y esta hizo una sola excreción de una dilatación de algún cáliz y se queda en la fase nefrográfica donde vemos que no excreta. Es como si fuera una fase constante de tinción del parénquima renal, pero no excreta. Ya estamos en estadio muy avanzado, grado 4. Pregunta 6. Vamos a otro tema. Este es más fácil. Ya saben la fase, ya ven el parénquima renal, ya ven la excreción. Bueno, ahora, ¿qué le llama la atención? Perdón, tengo que ponerle más. Bueno, estenosis pielo-ureteral, ¿vieron algo de eso? Necrosis papilar, ectopía renal o riñón en herradura. No puedo volver la imagen atrás. Ah, variado. Acá hay de todo. Estamos todos incluidos. Bien. Eso es porque no vieron la imagen de vuelta, sino
Bueno, suele pasar, yo tengo más tiempo para ver la imagen. Riñón en herradura, ectopía, bueno, hubo de todo. ¿Quién ganó? Riñón en herradura. A ver, vamos a ver. Sí, riñón en herradura. Muy parejo, pero bueno. Eh, riñón en herradura. Bien, ¿qué es? Son anomalías congénitas. Hay un montón de anomalías congénitas en cuanto a la vía urinaria, pero fíjense, esta es la imagen que yo le mostré antes y ven la sombra renal que se continúa. ¿M? Además está muy medializado. Por lo general, la pelvis renal, como está mirando hacia adelante, están rotados. También esto tiene que llevar a una interrogación de que no es normal, pero bueno, esto es con la experiencia, obviamente. Yo le muestro la tomografía y en real sí aparece el riñón unido. Es mucho más fácil. Bueno, la más conocida, el riñón en herradura, es la más frecuente. Fusión de polos inferiores por delante de la aorta. Esto es la aorta, la arteria, la vena cava, y la aorta le da la vascularización al riñón de herradura. Habitualmente presenta cálices supernumerarios, con mal drenaje, y debido a la posición que están mirando hacia adelante por esa rotación, lo cual puede conducir a complicaciones del mal drenaje, o litiasis también, lo más frecuente. Otro tipo de anomalía congénita, bueno, la mal rotación, lo que hablábamos anteriormente. Si ustedes se fijan, miren, se acuerdan las imágenes anteriores, la pelvis le parece como si estuviera dilatada, tengo los cálices normales, pero está mirando hacia adelante. Una anomalía de la posición debido a la rotación incompleta sobre su eje del riñón durante el desarrollo embrionario. Esto también es frecuente de ver. La pelvis renal van a entrar en sentido anterior, es diferente el ángulo dependiendo del grado de efecto de rotación, por lo que se va a observar la simetría en la disposición de los cálices. ¿Qué sucede? Los cálices uno lo ve raro, pero en realidad lo ve en otra disposición, lo ve más en paralelo. Las proyecciones oblicuas pueden ser de utilidad para valorar, porque yo oblicuo al paciente y veo los cálices normales, y la pelvis también, pero bueno, lo que estoy haciendo es rotación normal que el riñón no quiso dar. Bien, otra malrotación, fíjense en que está distorsionada la anatomía con respecto a la anterior y es por una malrotación de la pelvis renal, obviamente del riñón. Bien, ectopía renal, también frecuente. Fíjense en que en la primera imagen tengo el riñón por debajo del hígado, ahí está la sombra hepática, y la otra sombra del riñón, más difícil de ver, entonces ahí vamos a decir interposición de asas intestinales que nos dejan evaluar, la sombra renal, pero bueno, este es con contraste más fácil, lo vimos acá abajo, miren, acá está excretando el otro riñón, y este está acá arriba, pero la sombra renal estaba acá, esta es la silueta del riñón, en la pelvis menor, perdón, dentro de la pelvis. Esta es la sombra renal. Sin contraste ya sabíamos, o sea que en una placa normal de abdomen nos tendremos que haber dado cuenta, o por lo menos si no está acá o no lo podemos ver por las asas, que hace toda esta masa acá alrededor. Pero bueno, se lo dejamos para el radiólogo, si no. Con la excreción, obviamente, teníamos la excreción del riñón. Y vemos un uréter cortito. Esto nos indica de qué, de que no es una apoptosis renal, de que ese riñón no se cayó. Entonces, es un riñón que siempre estuvo ahí. No tendríamos el uréter todo flexuoso. Y todo el antecedente clínico, obviamente. Bueno, pregunta 7. Hoy hay un montón de preguntas. Ya saben hacer urograma excretor, entonces es más fácil. En otra época esto era más fácil, era característico. Estamos en una fase urográfica, ya está excretando, tenemos que ver toda la parte de los cálices, pelvis, uréteres. O sea, ya se ubican en qué fase de tiempo están en el estudio. No es una fase nefrográfica solo de riñones, sino excretora. Y nos aparece esta imagen. Bueno, vamos a la pregunta. Hidronefrosis grado 2, necrosis papilar,
divertículos caliciales o espongiosis renal. La E. Todas son correctas. Esa no falla. O te deja fuera, una de las dos. Bien, hubo de todo un poco. Bien, hidronefrosis grado 2, necrosis papilar, no, divertículos caliciales y espongiosis renal. Bueno, vamos a ver qué era. Espongiosis renal. Bueno, primero hay que saber qué es espongiosis renal, pero ahora vamos a ver qué es. Bien, es una anomalía no genética, no hereditaria, ¿sí? Eh, eh, o llamado también riñón en esponja o enfermedad de Cacchi-Ricci. La mayoría de los pacientes con riñón en esponja medular permanecen asintomáticos durante toda la vida. Y el diagnóstico solo se hace de manera incidental cuando hacemos este tipo de imágenes, ¿no? O tomografía con contraste. ¿Qué es lo que es? Es la dilatación de los conductos colectores. Entonces, esta es normal, que lo pueden encontrar en un estudio así, es una anomalía congénita en realidad, que se dio en el desarrollo. Alternativamente, los pacientes pueden presentar complicación que representan entre un 10%, y que incluyen que infecciones del tracto urinario, hematuria, de causa, bueno, espongiosis, urolitiasis o cálculos ureterales. Entonces, en la fase excretora vemos estas características como si fueran de esponja. Poner. Pero es la dilatación de los colectores en la medular, la parte piramidal que vamos a ver con la excreción. Después desaparece. Otra anomalía congénita, ya que entramos en ese mundo, duplicidad ureteral incompleta o en I, muy común de ver, presenta el 0,4% de las autopsias. Existe un solo riñón de que parten dos uréteres, esto lo vimos, el superior drena el cáliz superior, sin que haya una pelvis propiamente dicha, y en el inferior drena directamente la pelvis, la cual confluyen en los cálices medios o inferiores. El uréter terminal es normal, fíjense en que es uno solo, por lo general, pero puede tener las mismas anomalías en que cualquier uréter también. Puede observarse a veces duplicidad o bifidez únicamente a nivel de la pelvis renal o con el uréter. Pero pueden ser en I o bífido, y de esto también podemos ser bifidez de la pelvis renal, no de uréter. Puede observarse a veces duplicidad, bifidad únicamente en la pelvis renal con uréter único. Estos son todas anomalías congénitas. O podemos tener duplicidad ureteral, completa con dos meatos urinarios en la desembocadura de la vejiga. Fíjense que pintamos los dos uréteres. Esto era difícil, cuando uno hacía el urograma excretor, de que tener pintados los dos uréteres, que por la misma peristalsis, por más que uno le daba la medicación, pero bueno, tenía que salir si era completo o no. Ese era el mayor dilema del que estaba haciendo el estudio, de terminar de completar la desembocadura. Otra anomalía congénita, por ahí la han escuchado, uréterocele, representa la dilatación congénita anormal de la porción más distal del uréter, porción dilatada del uréter, que se hace una herniación en la vejiga, como consecuencia de la estructura normal en la unión urétero-vesical. Es lo que nosotros llamamos el signo de la cabeza de cobra, como una cabeza de cobra metida dentro del defecto de la vejiga. Megauréter, también en este tipo de estudios los podíamos ver, dilatación parcial o total del uréter debido al el funcionamiento de su segmento terminal. Existe un defecto de desarrollo en fibras musculares con el de orientación longitudinal del uréter que por lo general daba una zona que no relajaba. Esto causaba presión e impide un flujo anormal de la orina hacia la vejiga. Entonces teníamos un uréter, el megauréter, cuando tenemos todo flexoso y muy dilatado en la parte proximal, pero es por una alteración en la musculatura en la parte terminal del uréter, el tercio de desembocadura con la vejiga.
Algunos lo llamaban como una urectasia por encima de la zona afectada, con elongación, acodaduras o dólico mega uréter. Bueno, pregunta 8, ya va con la estrellita de vuelta. Ya saben dónde estamos. Estamos en el riñón, excreción. No se ve nada. Está estrellado. Sombra, parénquima renal. Contraste. Hasta ahí llegué. Bien, vamos a la pregunta. Patología que podemos interpretar en esto. Bueno, litiasis, en estrella será, no. Espongiosis renal, ya saben que no. Masa renal o divertículos caliciales. Espongiosis, seguro que no. Bien, masa renal era. Bien ahí. ¿Y qué es la masa renal? Claro, lo que acá aparece es no es la imagen de la masa renal, pero qué es lo que produce, ¿no? Un efecto de masa, que nosotros tratamos siempre de informar, cuando hacemos informe, el efecto de masa en el contraste que distorsiona. Entonces, un proceso que observa generalmente cuando hay una deformidad, desplaza elongación calicial en las fases excretoras del urograma. Esto es como los cálices elongados, estirados y comprimidos. Y esto es lo que quedó de la pelvis. En ocasiones es posible visualizar las deformidades asociadas de la cortical o en zonas de alteración en la fase nefrográfica. Esto lo podemos ver cuando se pinta el nefrograma, la parte cuando vemos el parénquima renal y vemos la deformidad. Pero obviamente es más fácil cuando tenemos la excreción y que comprime esa masa. La causa habitual son los quistes renales, no solo tumores, quistes renales también, obviamente que van a deformar. Sin embargo, bueno, son necesarias pruebas complementarias para el hallazgo y excluir procesos neoformativos. Con esta imagen no vamos a hacer nada. Vamos a decir que acá hay algo y hay que hacer la tomografía. Obviamente la ecografía es mucho más rápida que hacerse una tomo si no la tienen. Bueno, pregunta 9. Ya estamos en la última. Litiasis por cistina, cosa que no vemos la calcificación. Espongiosis renal, necrosis papilar o divertículos caliciales. Vamos a ver qué fue. Necrosis papilar. Muy difícil. Esta placa debe tener 200 años. Necrosis papilar, bueno, habitualmente asociada a lesión isquémica en la porción de medular renal. Entonces, cuando hacíamoslo frecuentemente, bueno, causas puede ser consumo de AINE, anemia de células falciformes, infecciones como tuberculosis, diabetes. En el urograma o en el retrógrado puede presentarse de diferentes formas, como calcificaciones asociadas a la papila, desvitalizada porque ya tuvo necrosis, o formando imágenes de defecto de represión o defecto de relleno, que es lo que estamos viendo en esta imagen, y que forman como anillos al lado de los cálices renales, de los fornix. Bueno, difícil de ver, obviamente ya este estudio se hace con mucho menos frecuencia, pero es el defecto de relleno alrededor de los cálices. Otra pregunta más. Ya estamos en la parte más abajo de excreción, no me queda más nada. Bueno, vamos con las preguntas. Ureterocele, fístula vésico-vaginal, divertículo vesical, estenosis ureteral, ureterocele, ganó por la mitad ya.
Divertículo vesical, fístula, bueno, estuvo ahí medio, entre divertículo y ureterocele. Bueno, ¿qué fue? Divertículo vesical, más frecuente de ver. Igual cuando uno hace contrastados, lo empieza a oblicuar y ve, podría ser también otras cosas. Bueno, divertículo vesical y calicial, dilataciones diverticulares en la vía urinaria, esto es frecuente ver, contacto y en contacto con esta, por lo que puede observarse en el urograma, relleno progresivo, cuando uno se va llenando el contraste en la vejiga, también aparecen estos divertículos. También lo podemos hacer en la retrógrada, cuando llenamos la vejiga, vamos a ver, obviamente, los divertículos. Son estructuras que se van a llenar al contraste y posterior eliminación cuando lo hacemos orinar. Suele depender de la pared vesical en relación de la vejiga, que puede ser una vejiga en lucha o una vejiga neurogénica, menos frecuente de las paredes caliciales, como consecuencia de la obliteración del fogni renal. Esto también puede ser eh, un divertículo calicial, para el que venía votando divertículos caliciales. Así se vería. No solo en la vejiga, sino en el cáliz. 11. Seguimos. Tienen flecha, tienen excreción. Flechita. Ya saben ver cómo se excreta la vía urinaria, uréteres, cálices. Yo dejaría el derecho tranquilo, no parece tener nada, el derecho. Bueno, litiasis ureteral, ¿vieron el cálculo? Cáncer de células transicionales, divertículo ureteral, estenosis ureteral, cáncer de células transicionales. Nadie se animó. Bueno, miren, vamos a la imagen anterior. No sé si dicen macana. Acá lo que había un defecto de relleno, pero ustedes están viendo defecto de relleno en varias partes del uréter y la pelvis. Y esto es importante verlo. Son varios defectos de relleno. ¿Y por qué? Se presenta, ¿cuáles procesos neoformativos, pieloureterales y vesicales, se presentan con defectos de relleno, de represión? Esto lo vamos a ver en la tomografía, en la uroexcreción también. Si bien sin contraste vos podés ver una masa, pero necesitas el contraste, por estas vías son muy finitas, necesitas el contraste para ver esa masa. Y vamos a ver defectos de relleno igual. En el interior de la luz, generalmente bordes finos, delimitados lisos, lobulados, no móviles, ante los cambios de posición. Esto lo podemos hacer para la vejiga, cambiamos de posición, si se mueve puede ser coágulos. Puede aparecer como masas únicas o múltiples, especialmente en el caso del carcinoma de células transicionales, por lo que ante la presencia de una masa es necesaria la correcta visualización de la totalidad del sistema excretor. Por eso en tomografía hacen sin contraste largo, o sea, desde riñón hasta vejiga, arterial y venoso y excreción. Todos fases que unan todo el aparato urinario, porque pueden ser que sean múltiples. Si yo tengo en un sector, tengo que evaluar de que no haya tumor en otra parte del sistema urinario. Neoplasia multifocal de la vejiga, fíjese, defectos de tinción, defecto de relleno, y que puede ser que se confunda con coágulos. Bueno, el coágulo, por lo general, el borde de la vejiga, lo vamos a ir delimitando, y acá tenemos un defecto de relleno que perdemos prácticamente el borde del contraste. Pero bueno, hoy con todos los métodos que hay, ya no solo de tomografía, endoscopía, esto estaría prácticamente como en desuso. Pero puede ser interpretado bien. Bien, como conclusión, cada día es más, obviamente, tentador hacer tomografía, resonancia, ante cualquier hallazgo o sospecha
fuera de lo normal, dado que son técnicas de definición y fácil de interpretación. Sin embargo, no debemos desechar la utilización del urograma si nos encontramos en ausencia de todo este tipo de tecnología y siguiendo como gran utilidad una prueba dinámica para detección de múltiples patologías, como vieron hoy, si se conoce cómo interpretar debidamente los hallazgos. Así que bueno, muchísimas gracias.